Veamos ahora cómo es la estructura de un segmento TCP. Recordemos que hemos dicho que un segmento es la unidad de transmisión en la capa de transporte, particularmente en el protocolo TCP. Muy bien. Entonces, imaginémonos que estamos aquí hablando de una longitud de 32 bits. La identificación de los puertos en la capa de transporte está dado por 16 bits. Como son 32 bits, los 16 primeros bits están dedicados al puerto origen, es decir, el puerto del emisor, y los 16 bits restantes de estos primeros 32 bits están destinados a identificar el puerto en el receptor. Luego tenemos el número de secuencia. Entonces observemos que podemos tener hasta 2 a la 32 menos 1 valores, ¿sí? Es decir, que iríamos desde 0 hasta 2 a la 32 menos 1, es los posibles números de secuencia, e igualmente los próximos 32 bits van a ser utilizados, o este campo que está acá, va a ser utilizado para representar el acknowledge. Así como un número de secuencia tiene 32 bits, pues un acknowledge también tiene 32 bits. Observemos otros datos interesantes. Aquí, en este cuarta parte de 32 bits, vamos a tener un campo que se conoce como el ACK. Esto es un bit. Si este bit está a 1, lo que me quiere decir es que estos 32 bits que están acá me están representando un número de reconocimiento. Muy bien. Existen otros campos que, por ejemplo, este que casi no se usa, que se llama el de push. Este que está acá, este bit lo que me está diciendo es que yo quiero enviar los datos lo más rápido posible. Existen también estos tres bits que están al lado de acá. El R que significa reset para establecer, por ejemplo, resetear los parámetros de la conexión. El setup o el SYN, que es el que me permite sincronizar o establecer una comunicación. El F de fin, el que me permite finalizar una comunicación. Observemos también que hay 16 bits que yo estoy dedicando para decir cuánto es el tamaño de recepción de la ventana. Este tamaño de recepción de la ventana está medido en bytes, es decir que nuestra ventana es de aproximadamente 64K, es decir, eso es lo máximo que puede decir cada extremo, que es lo que puede de tamaño de ventana. Este checksum que está acá es el mismo checksum que se utiliza en UDP, que habíamos visto que era un complemento a uno, era una suma, y luego de hacer una suma se hacía el complemento a uno de ese resultado de la suma, y eso era lo que era el checksum. Y aquí hay unos datos adicionales que por el momento no los veremos. Aquí están ya los datos, esta parte que está acá es solamente el encabezado, todos estos 32 bits, miremos cuántos son, aquí hay 32, 64, 64 y 32, 96, 96 y 32 me da 128, 28 y 32 me da 160, 192. Es decir, que hay 192 bytes posiblemente que están dedicados a, bueno, esto es de longitud variable, pero digamos que podrían haber 192 bytes bits, perdón, dedicados al encabezado. Miremos un poco acerca de los números de secuencia. Recordemos entonces que cuando se está hablando de TCP estamos hablando de un flujo de bytes y se identifica cada uno de esos segmentos por un número y ese número lo da el primer byte en ese segmento. Luego tenemos algo que son los acknowledge. Los acknowledgements me identifican entonces, o es un número de secuencia del próximo byte que está esperando el lado del receptor, por ejemplo. Entonces, ahorita veremos un diagrama, pero imaginémonos que si yo envío por decir algo, un número de segmento 80, lo que me va a enviar de respuesta en el ACK, el lado del receptor, es un valor de 81. Me está enviando el próximo byte que se espera recibir.
Una pregunta que nos asalta es cómo se manejan los segmentos que llegan por fuera de orden, y esto digamos que no lo especifica el protocolo TCP, no lo dice explícitamente cómo se debe manejar, sino que ya es decisión de el que implementa el protocolo TCP cómo va a manejar esos datos o esos segmentos que llegan por fuera de orden. Imaginémonos acá que tenemos entonces este flujo de bytes, o más bien, perdón, un flujo de segmentos. Estos que están acá son los que están en verde son los segmentos que han sido enviados y han sido reconocidos. Estos que están en amarillo son los que han sido enviados pero no reconocidos. Estos azules, azul turquí, son utilizables pero no han sido enviados. Y esto de acá son los no usables porque el tamaño de la ventana es n, que va hasta acá. Muy bien. Cuando se están enviando los datos, el número de secuencia entonces va a dar este segmento que está acá, es el número de secuencia. Habíamos dicho que hay un source port, un puerto origen, un puerto destino, un número de secuencia, y esto es lo que envía el emisor, este es el número de secuencia. Y ahora veremos qué pasa cuando, qué es lo que recibe el receptor, el emisor. Cuando el emisor recibe un segmento, a él lo que le interesa en últimas es el acknowledge, porque con el acknowledge él puede saber cuál es el próximo dato que tiene que enviar. Y es importante no solamente el valor que está aquí, sino que el bit en el campo o de las banderas esté activado el flag relacionado al ACK. Imaginémonos ahora este escenario. Este escenario lo que nos muestra es el protocolo TCP. El protocolo TCP, recordemos que es un protocolo que nos permite acceder a un computador de forma remota. No tiene encripción de datos, luego cada dato que yo envío viaja claro por la red. Entonces imagínense ahora que el usuario en el host A teclea la letra C o el carácter C. Entonces él envía número de secuencia 42, dice que el ACK es 79, el dato que está enviando es C. El host B recibe ese paquete. Él lo que hace entonces es enviar un eco de ese carácter C que él acabó de recibir. Él está enviando un número de secuencia 79. Recordemos que si A está enviando el ACK 79 es porque él espera recibir de B el número de secuencia 79 y el host B reconoce ese número, ese paquete o ese carácter C que tenía número de secuencia 42, indicando que el próximo paquete o el próximo dato que él espera es el número 43 y envía el dato C porque el host tiene que mostrar por pantalla la letra C. Lo que él envía ahora, este señor de acá, el host A, es el número de secuencia 43 y el ACK 80. Observemos que él no está enviando el número de secuencia es decir, este es el número de secuencia que está esperando el B, pero realmente lo que importa aquí es el número 80. Es decir, que le está diciendo al señor B, por favor, el próximo dato que usted me va a enviar debe tener como número de secuencia el 80.